Terminó un muy buen Gran Premio de España y como siempre lo vamos a analizar con los datos que veis en pantalla, que lo vais a tener en la descripción, el enlace para ver vosotros mismos los gráficos por si queréis hacer vuestros análisis o lo que sea. Entonces, aquí tenemos, como solemos ver siempre, el resumen de la carrera y como veis estamos constantemente con lío de líneas. Por supuesto, esto está fomentado por estrategias a dos paradas, porque claro, si haces una sola parada ves como mucho lío por aquí. Normalmente un tercio, la mitad de la carrera más o menos, pero aquí tenemos una ventana de parada al principio que fue además bastante grande porque empezaron a parar desde la vuelta 10, como tenemos, bueno, incluso antes, como es el caso de Joe, hasta incluso gente que alargó muchísimo su parada, como es el caso de Pérez, hasta la vuelta 30. Entonces esa primera ventana de paradas, que normalmente pues son 5 o 10 vueltas como mucho, fue todavía más grande. Y luego tuvimos otra segunda ventana de parada que también dependía del neumático que se pusiera en el stint intermedios y sobre todo qué esperabas poner después, porque si ponías un neumático medio y luego un duro parabas antes, pero si querías poner un medio, estirarlo y luego poner un blando al final, entonces parabas más tarde, que por cierto esa fue la buena estrategia, ahora la analizamos. Entonces, una carrera muy entretenida con muchos cambios de posición, como digo, fomentada también por los neumáticos que tuvimos. Además, es curioso cómo el neumático más utilizado fue el neumático blando en un gran premio de mucha degradación realmente, porque si tenemos dos paradas, lo normal es que tengamos incluso más protagonismo del neumático duro, gente que quizá pueda intentar una sola parada, pero nadie prácticamente intentó una sola parada. Creo que el único piloto fue Bottas, si no me equivoco. De hecho, aquí tenemos cuántos pilotos intentaron. Dos paradas fueron 18 pilotos, 3 paradas fueron 2 pilotos. De hecho, Bottas también paró. Puso un neumático blando, luego volvió a poner blando, por eso me estaba yo confundiendo, y luego ya pone el duro hasta el final. Nadie intentó una sola parada, ningún piloto abandonó. Y es verdad que si nos fijamos en las primeras posiciones, parece algo monótono, ¿no? Porque salían Norris y Verstappen, que fueron los únicos que cambiaron posición, luego los dos Mercedes, luego los dos Ferrari y luego ya pues el resto que sí que se mezclaron más. Pero aún así tuvimos una carrera muy interesante con muchos cambios de posición. Por ejemplo, en el caso de los Ferrari vimos cómo se fueron intercambiando las posiciones con diferentes estrategias, que se arriesgaban mucho, que si no, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero al final es verdad que terminaron como empezaron, eso también es cierto. Dicho eso, ¿por qué, como os decía antes, la mejor estrategia era la de poner el blando al final y no el neumático duro? Pues tenemos un claro ejemplo con el caso de los Mercedes. Fijaos que Hamilton sale con el blando, igual que Russell, solamente para una vuelta después, es decir, prácticamente la estrategia era la misma con el neumático medio, pero deciden parar a Russell bastante pronto, estiran la parada de Hamilton 7 vueltas para poder poner el blando hasta el final. Y si comparamos los tiempos de los dos, que los tenemos por aquí, fijaos que al principio pues los tiempos calcados, los dos con el neumático blando, luego cuando paran y van los dos con el neumático medio, sí que prácticamente tienen el mismo ritmo. De hecho lo podríamos comparar, ahí sí que era Hamilton un poquito más rápido, aquí arriba, fijaos que aquí con el neumático blando del principio, que era el primer stint, Hamilton estaba rodando un 1.21.2 y Russell 1.21.2 también. Estamos hablando de una centésima de diferencia en ritmo por vuelta durante 15 vueltas. Evidentemente eso es prácticamente nada. Luego cuando pusieron el neumático medio, pues sí que tenemos un Hamilton que hace 20.0 y Russell 21, pero claro, Russell paró antes. Entonces esto tiene como cierto truco, por así decirlo, porque las últimas vueltas del neumático, cuando hay más desgaste, es verdad, pero también menos combustible, te las quitas. Y eso ya nos puede estar dando una pista, porque si tú tienes en las últimas vueltas un mejor ritmo, lo que significa es que está primando más la pérdida de peso por el combustible que el desgaste de los neumáticos, es decir, que no hay tanto desgaste. Si volvemos otra vez al gráfico, fijaos que la línea, en este caso la que está en color turquesa, es la de Hamilton, sí que se aprecia cierto ascenso en los tiempos, pero luego aquí marca dos tiempos bastante malos y luego vuelve a hacer tiempos bastante buenos, es decir, la degradación tampoco era tan exagerada. Fijaos en la línea turquesa de Red Bull aquí, que es la de Verstappen. Realmente no se nota mucha degradación, se mantiene prácticamente constante en torno a ese 1.20 un poquito más abajo, es cierto, no es que de repente pues haga unos tiempazos brutales, pero sí que se mantiene por ahí constantemente. Quizá un ligerísimo ascenso, pero sobre todo por estas últimas vueltas. Entonces sí que daba la sensación de que el neumático medio se podía estirar bastante más. Y lo que es más importante, si os fijáis aquí, hay unas vueltas en las que, por supuesto, Russell para y cuando va con el neumático duro, aunque sea más duro que el neumático medio, como está nuevo, pues haces unos tiempos bastante mejores. Pero durante esas 5 vueltas más o menos, luego, con el neumático blando, todo el resto del stint lo haces bastante más rápido. De hecho, si comparamos el stint de neumático duro aquí de Russell, está en 1.18.9 alto, mientras que el neumático blando final de Hamilton, que lo tenemos aquí, está en 1.18.6. Esas 2 décimas, 3,
constantemente durante bastantes vueltas, porque fijaos que Hamilton está pues unas 20 vueltas, 21 vueltas con el neumático blando. Que al principio tenía más degradación porque encima teníamos más carga de combustible, el coche pesa más, se gastan más los neumáticos, tienes más inercia, todo esto, pero al final cuando ya el tanque de combustible está casi vacío, pues evidentemente tienes menos degradación y ahí vemos cómo Hamilton sacaba ventaja. De hecho se ve perfectamente, si analizamos este gráfico, vamos a poner solamente, bueno, vamos a dejar a Verstappen y vamos a poner, para tenerlo así como referencia el primero, vamos a dejar ahí a los dos Mercedes. La línea discontinua es la de Russell y la línea continua es la de Hamilton. Fijaos que Russell se pone primero al principio con esa espectacular salida, eso hay que reconocérselo sí o sí, y como veis los dos van alejándose de Verstappen. Aquí es cuando para Russell pone neumático medio y aquí es cuando para Hamilton también pone neumático medio. Y los dos van recortándole. Si las líneas se van acercando entre ellas, lo que significa es que el que va por atrás se le está recortando el tiempo al que va por delante. Y eso es lo que pasa aquí con ese neumático un poquito más nuevo de Hamilton, que es la línea continua. Luego cuando ya pues para el primero, que en ese caso era Norris, como veis los dos más o menos van perdiendo. Aquí se acercan, es decir, Hamilton más rápido, luego se alejan, Hamilton más lento, y aquí es cuando para Russell y ahí es donde tenemos que poner el foco. Si os fijáis, Russell para y mientras que Hamilton más o menos mantiene su distancia con Verstappen, se ve que la línea es más o menos horizontal, Russell está recortando una barbaridad de tiempo, pero en 6-7 vueltas. A partir de ahí, cuando Hamilton para, que es aquí, fijaos cómo los dos se ponen prácticamente al mismo ritmo hasta que Hamilton pasa y fijaos, en todas estas vueltas está perdiendo tiempo. Es decir, no es lo mismo, está recortando a lo mejor, por poner un ejemplo sencillo, 1 segundo en 5 vueltas, que entonces lo que sacas es 5 segundos, evidentemente, que estar a lo mejor recordando medio segundo, pero en 15 vueltas, pues entonces vas a recortar más tiempo, ¿no? Porque al final saldrían 7 segundos y medio, si no he hecho mal el cálculo que me acabo de inventar. Entonces, la estrategia del blando salía más rentable. Porque sí, aquí vas a tener que estar más tiempo conservando el neumático medio, pero luego con el blando ibas a poder apretar más. Porque no había tanta diferencia de degradación ahí al final de carrera, porque cuando el coche pesa menos por la falta de combustible, el neumático blando degradaba más o menos lo mismo. Si hubiese degradado más el blando, lo que hubiésemos visto aquí es que efectivamente pues Russell se pone por detrás porque lleva el neumático duro, pero aquí más o menos, cuando faltaban 5 o 6 vueltas, hubiese aparecido la degradación y entonces Russell hubiese empezado a recortar a Hamilton, pero como veis, está constantemente perdiendo tiempo. Esas líneas de Hamilton y Russell se van alejando, lo que significa que el que va por detrás está perdiendo tiempo respecto al que va por delante. Por lo tanto, está clarísimo que la estrategia buena era la de poner el neumático blando al final. Yo no veo del todo mal probar, por ejemplo, como hizo Ferrari, pues pones con uno el neumático blando y con otro pones el neumático duro. Me parece que puede ser incluso un poco más inteligente, sobre todo si quieres jugar con el undercut, pues con el caso de Carlos, por ejemplo, paras antes que tus rivales, pones el neumático duro, te pones por delante y aunque sea más lento, a lo mejor puedes aguantar posición. Pero es verdad que había tanta diferencia de rendimiento entre las estrategias que no compensaba. Lo que había que hacer era estirar el neumático medio para poder poner el blando al final. Insisto, en un circuito en el que no es que no hubiese degradación, sino que la diferencia de degradación al final entre el blando y el duro no era tan exagerada como podíamos esperar. Y dicho esto, ¿quién llevaba mejor ritmo, quién llevaba peor ritmo y demás? Pues es un poco complicado comparar porque, claro, digamos que tenemos esos 3 equipos, 4, ¿no? Teníamos a Mercedes, a Ferrari, a McLaren y a Red Bull. Cada uno con un representante, vamos a decir. Tenemos a Verstappen con el Red Bull, a Norris con el McLaren, a Hamilton con el Mercedes y luego vamos a poner a Leclerc, que es el que hizo una estrategia parecida. Lo que pasa que Norris lo que hace es desplazar un poco ese stint intermedio. Es decir, para más tarde y luego vuelve a parar más tarde, evidentemente. Dicho esto y aclarado esto, primer stint con el neumático blando. El que mejor ritmo marca es Verstappen, 1.29, pero Norris justo detrás, 1.21.0, sabiendo que Norris lo estiró un poquito más. Es decir, más vueltas con menos carga de combustible, pero más degradación. A principio de carrera esto quizás sí que se podía notar un poco, pero bueno, es complicado saber exactamente hasta qué punto. Y luego bastante más abajo tenemos a Leclerc, lo digo porque en posiciones sí que es bastante más, pero tenemos ahí a un Carlos, por ejemplo, Hamilton y tal. Y Hamilton tiene 21.2, sabiendo que paró la vuelta 15. 21.2 contra el 21.0 casi 1, pues estamos ahí otra vez en esa décima y media, más o menos, que lo separa. Por lo tanto, sí que McLaren sigue estando por delante de Mercedes, que parece que ahora eran rivales directos y tal, pero la sensación que me dio es que Norris lo que quería hacer toda la carrera era luchar con Verstappen, a pesar de tener en medio a los Mercedes, que se los fue quitando con una estrategia que no creo que fuese del todo óptima, pero sí que era bastante buena, porque intentabas ir
con el pie cambiado, por así decirlo, para buscar algo distinto y poder batir a Verstappen, sobre todo teniendo que adelantarle en pista ya que perdió esa primera posición en la salida. Luego con el neumático medio, pues el que mejor ritmo marca es Norris, porque evidentemente desplazó su stint, es decir, son las mismas vueltas, de hecho quizá un poco menos, pero más tarde, es decir, hace todo su stint con un poquito menos de combustible. Por eso vemos a Norris 19.5 prácticamente y 19.8 a Verstappen, una diferencia bastante grande. Y a Leclerc en medio, que hizo una tanda muy parecida a la de Norris con 1.19.6, es decir, vemos una décima y media, casi 2, entre Norris y Leclerc. Y luego, cuando vuelven a poner el neumático blando al final, Norris es el que mejor ritmo marca, como era de esperar, porque hace menos vueltas, con menos combustible, menos degradación y ahí puede apretar mucho más, 17.9 y Verstappen 18.1. Más o menos otra vez esa décima y media, 2 décimas, ¿vale? Bueno, de hecho en este caso sí que son 2 décimas justas. ¿Significa que el McLaren es más rápido? Hombre, a mí me da la sensación de que el McLaren es un poquito más rápido, porque le saca décima y media, 2 décimas cuando tiene, digamos, menos carga de combustible, aunque sea de 3-4 vueltas. Entonces, si decimos, bueno, pues eso es justo lo que se compensa, por así decirlo, porque con esa menor carga de combustible sí que puede ser un poquito más rápido, en torno a 2 décimas, pues entonces estaríamos hablando de que son prácticamente iguales. Pero a mí me da la sensación de que el ritmo de McLaren realmente sí que era mejor. Y hay una pelea muy interesante al final, que vemos cómo de repente Norris se acercaba, que no se acercaba y demás, y lo vamos a hacer comparando los ritmos vuelta a vuelta. Ponemos a Verstappen, quitamos a Leclerc, ponemos a Norris que está por aquí, y fijaos como los dos al final hacen unos tiempos malísimos. Pero los dos, no es que uno haga mejores tiempos que otro. Y es curioso porque, como veis, Norris, o sea, aquí tenemos 3 vueltas de Verstappen, que es la línea azul, por supuesto, con su neumático blando rojo, hace 3 vueltas y luego ya es cuando los dos tienen el neumático blando. Y si os fijáis, realmente al final, en la última vuelta están prácticamente calcados, pero en las anteriores Norris le saca mucha distancia. Norris hace 18.7 y Verstappen 19.4. Y en la anterior Norris 18.2 y Verstappen 19.0. O sea, está sacándole 7 décimas, incluso un poquito más. Pero justo son 3 vueltas las más notables. Luego la anterior ya no tanto, que son justo estas que teníamos por aquí. Sabiendo que los dos estaban apretando porque sabían que la pelea estaba ahí. Y menos mal que la carrera no se alargó mucho, porque si se hubiese alargado con los tiempos tan malos que estaban haciendo al final, a lo mejor se hubiesen llevado algún susto. Si lo comparamos con otros pilotos, por ejemplo Leclerc, hizo una tanda como un poquito más conservadora. Sí que se notaba degradación, iba subiendo, pero realmente no tenía que apretar tanto como los otros. Incluso si ponemos el caso de Hamilton, digamos que siempre va haciendo una progresión un poquito más lineal. La última vuelta sí que es especialmente mala, también depende de doblados y todo eso, es verdad, pero no es lo mismo que tú vayas con una progresión lineal subiendo por la degradación que de repente tengas un pico. Si tienes ese crecimiento exponencial de repente, lo que significará probablemente es que en 2 vueltas el neumático esté frito. Así que muy bien gestionado porque lo llevaron al límite. Si la carrera, hubiese durado 3 vueltas más, por ejemplo, a lo mejor sí que hubiésemos tenido una batalla muy bonita en pista, pero no sé cómo hubiesen terminado esos 2 neumáticos. Bueno, los 2 juegos de neumáticos, ¿no? Uno de cada piloto. Y luego ya para terminar, es cierto que bueno, hemos visto que Ferrari está como un poco ahí en tierra de nadie, está más o menos con los... bueno, de hecho aquí tenemos la comparativa, está más o menos con los Mercedes. Es un circuito que no le venía especialmente bien a Ferrari porque en curva rápida es donde se les atascaba y aquí es lo que tenemos. En Austria dicen que van a volver a ir mal porque tiene curva rápida y demás, pero yo creo que tienen mejores puntos para ellos y también para Aston Martin porque hay más frenadas, digamos, fuertes, hay más tramos de recta, hay más tramos de una velocidad media-baja, entonces yo creo que ahí sí que pueden ir mejor, tanto Aston Martin como Ferrari, pero no es un circuito que les favorezca enormemente. Entonces yo creo que un poquito mejor que en Barcelona, pero veremos hasta qué punto. Y lo que os decía, Hamilton y Leclerc, pues unos tiempos prácticamente calcados, aquí, o sea, toda la carrera, aquí de repente, pues Hamilton le saca una ventaja brutal, segundo y medio incluso por vuelta, hasta que Leclerc para. Es Leclerc cuando ya es más rápido, luego cuando los dos paran, pues más o menos unos tiempos similares. Pero si nos fijamos al final, vemos a Leclerc que como iba con 4 o 5 vueltas menos de neumático, pues sí que era bastante más rápido que Hamilton. Pero me da la sensación una vez más que es precisamente por eso. Entonces, en un circuito que no beneficia a Ferrari, veo que están a la par con Mercedes. Veremos qué pasa en esos circuitos en los que sí se supone que el Ferrari puede destacar más, porque no se sabe si es que el Mercedes también va a destacar más en esos circuitos. Ahora mismo estamos ahí en una especie de limbo que no sabemos cuál es el circuito bueno para el Mercedes. Y si lo comparamos, por ejemplo, con los tiempos de Stroll, por ejemplo, que es uno de los Aston Martin, realmente hay mucha diferencia, pero es que también la estrategia de Stroll no fue la buena. Si comparamos con Alonso, pues nos pasa más o menos lo mismo. La distancia, como veis, es brutal, pero claro, también vimos que Hamilton le sacaba mucha distancia por el cambio de estrategia. Comparamos con Hamilton.
El neumático blando, mucha diferencia, al final sí que se agrupan, por así decirlo, sí que son tiempos bastante similares, evidentemente depende del tráfico, la posición en la que salgas, todo eso, pero luego otra vez con el neumático medio los tiempos no tienen nada que ver. Hubiese estado bien saber exactamente cuál era el ritmo de los Aston Martin, viéndolos con aire limpio y demás, pero claro, es que si estás en esa parte media no vas a poder tener aire limpio porque evidentemente esa es tu guerra, tienes que adelantarte, tienes que defender y eso está condicionado por la clasificación que también depende del rendimiento del coche. Como veis aquí además con el neumático duro es verdad, pero la distancia es bastante grande e incluso es un buen ejemplo para ver cómo ese neumático duro se iba degradando. De hecho vamos a terminar viendo los tiempos de Carlos solamente. Fijaos como las primeras vueltas con el duro, ok, pero luego al final se empieza a notar cierta degradación. Muy bien la carrera de Sainz en el sentido de ser muy constante con los tiempos. O sea, fijaos que apenas tenemos estos picos, tenemos aquí un pico enorme y aquí otro, probablemente pues adelantamientos en pista, doblado y demás, pero los tiempos normales, por así decirlo, sin cosas extrañas en pista, son tremendamente lineales y eso es lo que se suele buscar si quieres conservar bien neumáticos y llegar vivo a final de carrera. Así que esto es un poco el resumen del Gran Premio de España, espero que os haya servido para entender dónde está cada uno. Ya sabéis que estos análisis los estamos haciendo también en directo en todas las plataformas de directos, hacemos multistream que se dice, así que si queréis análisis un poquito más profundo, pues os invito a que me sigáis por ahí. Tenéis abajo en toda la descripción de los vídeos que tenéis lo de mis redes y tal, ahí tenéis las plataformas también, pero de todas formas aquí en YouTube también los hacemos. Así que estad atentos si queréis ver los análisis en directo, que hablamos mucho más, un directo de hora y media, 2 horas más o menos. Y por supuestísimo, los que queréis aprender mucho más de automovilismo, de Fórmula 1, de aerodinámica, de reglajes, de lo que sea, pues tenéis Level Up Academy, que son 15 euros al mes, tenéis incluidos los más de 50 cursos, las 30 masterclasses, las descargas de plantillas, soporte para dudas, tenéis el certificado, bueno, tenéis 3 certificados de hecho, tenéis los setups para Sim Racing, tenéis absolutamente todo y por supuesto, mientras tengáis la suscripción activa durante el mes que sea, vais a tener acceso a todo, incluyendo las nuevas clases que vamos dando en directo cada día. Y ahora estamos empezando un curso espectacular que es de parametrización de los coches utilizando telemetría para que podáis probar en pista, ya sea pista real o de simulador, consigáis esos datos y con esos datos podáis saber si el coche va bien en curva rápida, en curva media, en frenada, si tiene mucha carga aerodinámica, si tiene poca, si tiene mucho empuje, si tiene poco, cuál es el rango óptimo de revoluciones del motor, todas esas cosas. De verdad es un curso espectacular, tanto para competición real como para sim racing, para los que os guste las competiciones de resistencia, que tenéis que elegir a ver qué GT3 utilizo, todas estas cosas, pues un curso espectacular. Así que, lo dicho, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy pronto analizando el circuito del Red Bull Ring.